Me da mucho gusto en saludarles nuevamente, dialogando en el telégrafo, como siempre hablando de temas deportivos. Hoy vuelve a nuestro programa alguien con el quien conversé hace muy poco, porque fue el campeón de ajedrez de los Juegos de los Trabajadores. Me refiero al médico psiquiatra Galileo Jiménez. Bienvenido. Encantado de verte otra vez, José Luis Basulto, es un honor para mí. Igualmente, el honor es mío. Pero hoy viene Galileo a hablar de algo que tiene que ver con su especialidad que tanto le apasiona, la psiquiatría, relacionado con el deporte. Y quizás usted se pregunte, bueno, ¿y cómo es la psiquiatría con el deporte? ¿Qué tiene que ver? Sí, tiene mucho que ver, cómo no. El tema es la psicopatología de los atletas de alto rendimiento. De alto rendimiento. De alto rendimiento. Se habla poco de ese tema, realmente. En realidad, hay que distinguir entre lo que es el deporte recreativo del deporte de alto rendimiento, ¿verdad? El deporte recreativo tiene todas las connotaciones positivas que puede tener para la vida, ¿no? El deporte es salud, el deporte es bienestar, son una buena condición física, hace que la gente socialice, que la gente sea más alegre y por tanto más feliz. Así. En cambio, el deporte de alto rendimiento, ese atrae mucho sufrimiento para el individuo que lo practica. Quiero aprovechar la presencia del doctor Galileo aquí, porque muchas veces me he hecho esa pregunta y nunca se la he hecho a un médico. ¿El ser humano nace para hacer deportes? ¿Nace para soportar esas cargas de entrenamiento? ¿Está el organismo humano preparado aún cuando existen métodos de entrenamiento y demás? ¿Está preparado el organismo humano para eso? ¿O es una invención del ser humano? Yo creo que llegar a ciertos niveles de acondicionamiento físico está totalmente provisto por la genética de los individuos, ¿no? Y obviamente un ambiente favorable al deporte, pues contribuye a que se desarrollen, no se diga un buen entrenador, una buena nutrición. Sin embargo, en el deporte de alto rendimiento ya ocurre otro fenómeno, ya es cosa diferente. Pregúnteme qué es y le voy a decir. Bueno, yo la pregunta quizás que me esté viendo y me conozca, me dice, hizo esa pregunta para justificar su sedentarismo, pero el doctor no la complació. Primeramente, ¿qué es la psicopatología? ¿Cómo se explica desde la ciencia? Bueno, psicopatología es el conjunto de síntomas que constituyen trastornos emocionales de la psique, de la mente, ¿no? Estuve leyendo un proyecto de libro, no está terminado, todavía no está terminado, el doctor Galileo tiene varios libros escritos y me encontré con algo que me llamó la atención, la ley Galí-Jingo. Sí. ¿En qué consiste esa ley? Bueno, si un deportista de alto rendimiento quiere saber cómo está su salud mental, yo les puedo decir que la energía y el tiempo que un deportista de alto rendimiento emplea en la práctica de su deporte es inversamente proporcional a su salud mental. Esto es, si un deportista, vamos a ver, Kasparov, quien fue campeón mundial de ajedrez. Jugó con una máquina incluso. Kasparov, una vez le preguntaron que cuánto tiempo entrenaba el ajedrez. Y la cantidad era, creo que 16, 18 horas diarias. No por un día, no por meses, por años. Entonces, si esa persona está 10 horas, 12 horas jugando ajedrez, entrenando atletismo, entrenando clavados, entrenando boxeo, dime a qué horas sale con la novia al parque, a qué horas va al cine, a qué horas va a la fiesta, a qué horas. Su vida social desaparece. Por supuesto. Un entrenamiento de alto rendimiento necesariamente produce un desequilibrio en la salud mental de los individuos. Porque, de hecho, se ve que algunos deportistas tienen que abandonar sus estudios. Hugo Sánchez es una excepción. Hugo Sánchez es una excepción de que acabó odontología, ¿no? Pero la gran mayoría de los deportistas profesionales, tú les preguntas si estudiaron algo y quedaron en la preparatoria, quedaron con la universidad trunca, ¿no?
Estamos entrando de lleno en el tema, hablando con el médico psiquiatra Galileo Jiménez. A propósito del tema, ¿cuáles son las patologías más comunes en los atletas de alto rendimiento que tienen que ver con la psiquiatría y la psicología en general? Bueno, inicialmente como el entrenamiento es una repetición para perfeccionar, hay una tendencia muy grande a la obsesividad, al querer controlar todos los factores para perfeccionar el movimiento, el acto, ¿no? Por ejemplo, alguna vez escuché que Hugo Sánchez decía que había practicado horas durante días y meses la chilena, esa chilena que hizo en Muy España, famosa. muy famosa, dice, la practiqué no sé cuántos años, 15 años, 16 años, estuvo practicando varias horas en la tarde, se quedaba a entrenar para que algún día saliera y se diera la circunstancia. No fue producto de la casualidad. El golpe que le da nuestro boxeador mexicano, Márquez a Pacquiao, mucha gente dijo, oh, existen las balas perdidas en el boxeo. No, ¿cuál bala perdida? Se enojó el entrenador, se enojó Márquez. Ese golpe lo practicamos miles de veces lo practicamos. Sabíamos que entraba así de esta forma Pacquiao y sabíamos que ni siquiera ocupaba ver, yo tenía que hacer moverme hacia la izquierda y lanzar el golpe hacia el centro. O sea, lo practicó miles de veces. No es producto de la casualidad. Entonces, en esas miles de veces que lo practicó, dime a qué horas fue a ver a su mamá. ¿A qué horas le dio un abrazo al amigo? ¿A qué hora se tomó la cerveza con el amigo cubano? ¿A qué horas? Pues no hubo. Menos hablar del sexo con la novia, ¿no? Pero para nada, ¿no? Se quedó esperando el cubano. Por ahí había una leyenda que algunas selecciones de fútbol se abstenían sexualmente para ver si metían mejoraba el rendimiento y metían más goles, ¿no? Pero no. No sé si sea cierto o sea falso. Lo que yo digo es que el deporte de alto rendimiento exige demasiado. Bielsa, un entrenador de fútbol, una vez vi un reportaje que le estaban haciendo. Marcelo Bielsa. Sí, cuando entrenaba, creo que, no sé si era el Marsella o algo así. Le preguntan, él tiene una reunión con sus jugadores y él les cuenta, le dijo, ¿quieres ser un campeón? Esto te va a traer sufrimiento. Porque ciertamente tú puedes tener mucho dinero con el deporte, pero lo que no tienes mientras estás aquí es tiempo. Tú no tienes libertad. Tú no puedes irte al bar y desvelarte porque el día siguiente no me rindes. Tienes que mentalizarte y entender que el triunfo y el éxito deportivo son contrarios a la felicidad y a la alegría. Se adelantó usted una pregunta, que ¿por qué se afirma eso? Que la alegría, la felicidad y el alto rendimiento no son compatibles. Bueno, primero hay que distinguir qué es alegría de la felicidad. Una persona puede irse a un bar y ponerse a bailar y tomarse una cerveza y estar alegre, sonriendo. La alegría es una emoción transitoria. La felicidad es un sentimiento mucho más complejo y elaborado de autorrealización. Es decir, por ejemplo, yo acabé mi carrera y me siento muy satisfecho con el trabajo que yo hago. ¿Ves? Una enorme diferencia. Puede estar hasta triste incluso por alguna dolencia o por alguna preocupación, pero feliz porque se autorrealizó. Son cosas muy diferentes, ¿no? Para ser feliz se requiere tener un equilibrio en la vida, tener muchos factores que estén por lo menos en un cierto estado. Por ejemplo, una persona que no tiene una vida sexual activa, como dice la Asociación de Sexología, pues por un promedio de 2 veces a la semana, obviamente esa persona pues va a estar deprimida, va a estar triste, le falta cariño, le falta amor. Sí. Pero si tú eres un boxeador y estás allá en la cima del cerro, en el campamento, no te llevas a tu mujer. Claro que no, ahí te llevas a tus amigos que te den ánimo para que te levantes y completes el periodo, ¿no? El periodo de tiempo suficiente para que llegues con todo a la hora del combate, ¿no? Hay un grupo de situaciones que se presentan en el deporte de alto rendimiento, y no solamente en un deporte, en casi todos,
que yo vi en tu libro, me lo leí ahí a golpe de vista y me interesó muchísimo el libro, ya casi que lo estoy viendo, ya editado, circulando por las librerías. El dopaje, el narcisismo, el sufrimiento de quienes no llegan a cumplir sus objetivos, que son la mayoría de los atletas. Que yo le llamo el síndrome del soldado del amor. Ajá. De Mijares. Ajá. Mijares es un cantante de aquí, Sí. local, Sí. del país. De aquí. Ajá. Manuel Mijares. Manuel Mijares, Lo sí, conozco, sí, en sí. Cuba se escucha mucho. Es el síndrome ese. Sí. Y pregúntame, ¿pero por qué es el síndrome? ¿Por qué es el síndrome? Pues es que de un enorme número de jugadores, de jovencitos que empiezan, solo uno llega a ser profesional. Y por eso te digo que es el síndrome del soldado del amor de Mijares, porque dice, uno entre 10,000 yo ganaré. Y los otros 9,999 se quedan frustrados, ¿no? Se queda. Frustrados. Así es, esa es la realidad. También se habla de depresión, ansiedad, alcoholismo, uso de sustancias psicotrópicas con bastante asiduidad, intentos de suicidios, No, muchísimo. lesiones físicas y cerebrales, desequilibrio emocional y no sé cuántas etcétera más. Son patologías o conductas, ¿cómo se le puede denominar? No, son síntomas y que forman verdaderos trastornos, ¿no? Por ejemplo, un trastorno completo que se publica constantemente es el traumatismo craneal que tienen los niños que cuando juegan fútbol americano, los deportistas, cuando el casco no está bien colocado, cuando el casco no está, no es el debido casco, o incluso con todo el casco, se produce un trastorno cognitivo leve, ¿no? Trastornos cognitivos, a veces el niño se vuelve más irritable, más impulsivo, más intolerante, por los múltiples y constantes golpes en la cabeza, ¿no? Bueno, en los boxeadores, el deporte de las orejas de coliflor, así se le llama, Sí. ¿no? Porque tanto golpe que se da En la lucha tanto también, volado lucha también, la olímpica. lucha libre, no, sí, olvídate. Esos golpes producen trastornos cognitivos que llegan incluso a ser severos, como ya ves que lesiones como el Parkinson, lo que le pasó a nuestro legendario Muhammad Ali, ¿no? Sí, exactamente. Otro tema, porque quiero decirles que vamos a hacer otro programa con el doctor Galileo Jiménez. No va a ser el único. Sí, otro, porque es que usted es un excelente conocedor, un profundo conocedor del tema, de la psiquiatría, de la conducta de los seres humanos. Ha estudiado muchísimo y todos los días aporta algo nuevo. Algo que la gente lo dice, pero quizás no repara en llegar a saber a ciencia cierta de qué se trata, qué es lo que es. Los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, yo veo los boxeadores, veo los luchadores de artes marciales mixtas, que se golpean hasta la saciedad, misericordiamente. El miedo. Los atletas de alto rendimiento, un boxeador profesional, un luchador profesional, ¿sienten miedo también en algún momento? Porque yo lo veo tan desembosado, tan desenfadado sobre el ring, sobre el cuadrilátero, sobre el octágono, depende del deporte que sea. ¿Cómo se explica el miedo? ¿Cómo se maneja el miedo? ¿Cómo se comporta el elemento miedo en los atletas de alto rendimiento? Bueno, el miedo siempre existe, es inalienable del ser humano, está integrado, es intrínseco a la humanidad, ¿no? No, todos tenemos miedo a diferentes cosas, ¿no? Pero hay miedos universales, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a estar Ese solo, lo tengo yo. el miedo a no ser amado. Son 500 de la consulta. No, entonces el miedo no nos lo podemos quitar ni quedando todos mameyes en el gimnasio, ni siendo negras o de otro color. No nos lo quitamos ni rompiendo ningún récord. El miedo es natural en el ser humano. Quizá en un momento determinado puede tomarse el miedo para convertirlo en energía, para tratar de desempeñarse más efectivamente, ¿no? Pero el miedo siempre va a estar presente, ¿no? Y en este primer programa con el médico psiquiatra Galileo Jiménez acerca de la psicopatología en el deporte, en los atletas, deportistas de alto rendimiento, hay otro tema que vi en tu libro. Y gracias que me leí tu libro, porque realmente yo no soy psicólogo ni conozco nada de psicología y menos de psiquiatría. Es la relación patológica simbiótica y también en muchas ocasiones controladora de los entrenadores
sobre los atletas, particularmente cuando los atletas son pequeños, son menores de edad. Claro. ¿Cómo se manifiesta esto en el deporte hoy día? Bueno, cuando el padre va y deja al hijo ante un entrenador, de alguna manera le transfiere a él, a veces esperámonos que se haga con respetando la ética, ¿no? Pero le transfiere el poder, la autoridad. Y este hombre, en su disciplina perfeccionista, pues pueden meter algunas rutinas que son bastante severas, ¿no? Los niños, no todos pueden alcanzar al mismo ritmo, ir al parejo. Algunos se adelantan, otros se atrasan. Y ocurre una especie como de competencia entre ellos y hay sufrimiento, ¿no? Eh, Ve al entrenador como un todopoderoso del cual depende la aceptación. Le otorga un poder para que el otro diga, sí, lo hiciste bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Queda vulnerable, muy vulnerable. Yo por eso invitaría incluso a la gente que tiene a sus hijos de alto rendimiento que lo retiren inmediatamente de ahí, ¿no? Si quieren ver por la felicidad de su vástago, no conviene el deporte de alto rendimiento. El deporte recreativo ampliamente recomendado. Deporte de alto rendimiento no, porque le va a traer un sufrimiento, un abandono, una soledad, un distanciamiento, ¿no? ¿No? Yo he oído que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo desde una muy temprana edad ya estaba separado de su mamá y de su papá y vivía en un complejo deportivo a una edad pequeña, ¿no? No se diga los que practican deportes en los cuales las competencias son de corta edad, como la gimnasia olímpica, Sí, ¿no? la gimnasia. Te iba a preguntar en esos casos cómo hacer, porque realmente un deporte como el que acabas de mencionar, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, se empieza desde bien temprana edad, de niño, un niño pequeño. ¿Cómo resolver ese problema? Yo no tengo miedo en decirlo y lo aclaro. El deporte de alto rendimiento trae sufrimiento a los seres humanos y no es otra cosa más que un producto de la mercadotecnia, un producto de esta sociedad de consumo que exige cada vez más al ser humano y lo quiere hacer competitivo, ¿verdad? Competitivo a niveles extraordinariamente altos. No, no, no. La salud mental es el deporte recreativo y una vida equilibrada en muchos aspectos, socialmente, educativamente, el amor en familia, la lectura, el cine, las artes, la escuela, los amigos, el descanso, Sí. dormir bien. ¿Desaparece el deporte entonces? ¿Desaparecería No, con no, eso? no, no, no. Es imposible que desaparezca porque hay una enorme maquinaria capitalista y de mercadotecnia detrás de ello, ¿no? Es un negocio, es como pedir que desaparezca. Se va a ver así, como mis expresiones, ¿no? Así como catástrofe extrema, ¿no? Sí. Es como pedir que desaparezca la iglesia, Sí, claro. los prostíbulos, O la política. la política, el narcotráfico, El reggaetón. el reggaetón, no es posible, ¿no? Ahora, para cerrar este primer programa, mi estimado médico, doctor Galileo, ¿cómo se maneja, cómo se implementa o se aplica o qué función hace la psicopatología en el deporte de alto rendimiento? Estoy hablando de los especialistas en este tema a nivel del deporte de alto rendimiento, como de acuerdo a lo que tú conoces. Yo siento que tiene un patrón equivocado, ¿no? A los deportistas de alto rendimiento les ponen psicólogos y les ponen terapeutas, pero siempre encaminados a hacerlos rendir más, ¿no? Es como decir, tengo este caballo de carreras, Sí. es una filosofía de caballo de carreras, tengo este caballo de carreras y lo voy a alimentar así, lo voy a levantar a esta hora, lo voy a acostar a esta hora y que vaya con el psicólogo para que se sienta bien porque no vio a su mamá y a su papá, Y ¿no? para que cada vez corra más. Y para que corra más rápido, ¿no? No, 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 sin duda, urge tratamiento psicológico y psiquiátrico para los deportistas de alto rendimiento. Deportista de alto rendimiento que no tenga su psicólogo, su psiquiatra, está en altísimo riesgo. Yo diría que la totalidad de ellos necesitan atención.
Atención. Lo ha dicho el médico psiquiatra Galileo Jiménez, estará con nosotros en otro programa aquí para seguir hablando de la psicopatología en los atletas de alto rendimiento. Muy agradecido por su atención. Gracias, doctor. Gracias, amigos. Gracias. Hasta la próxima.